Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Termina el año 2021, un año político muy activo, que como ustedes recordarán, bueno, comenzó con la instalación de la Asamblea Nacional en el mes de enero y bueno, ha habido toda esta cantidad de hechos políticos a lo largo del año y ha quedado además una especie de epílogo del año 2021 que no se va a terminar políticamente el 31 de diciembre, sino el 9 de enero con las elecciones repetidas en Barinas. Para hablar sobre este tema, tenemos con nosotros a la socióloga y analista política Mariclén Stelling. Es una invitada recurrente de nuestro programa y es así, entre otras razones, porque tiene una extraña virtud, que es la de que aún siendo muy coherente con su idea, es una analista con mucha capacidad de desarrollar objetividad, de hablar con neutralidad sobre los temas. Y por eso te quiero plantear la entrevista en los siguientes términos, Mariclén. Vamos a analizar cómo fue el año 2021 para cada uno de esos tres grandes bloques políticos en Venezuela, para el gobierno, para la oposición o las oposiciones, como se les dice, y para ese sector intermedio que parece que cada vez es más grande. Si quieres, comenzamos entonces por el gobierno. ¿Qué balance crees tú que se puede hacer de lo que ha pasado con respecto al gobierno en este año 2021? Bueno, yo te diría que el gobierno, con todo y las críticas que se puede hacer a la gestión, con el manejo de la crisis multidimensional, que no es la única causa en la gestión de gobierno, hay una causa geopolítica. Yo creo que el gobierno ha sido más coherente en su estrategia que la oposición. Más coherente en el sentido que hay como una conducción, que las fisuras que pueda haber en el gobierno, de alguna manera, hasta el momento no se han convertido en grandes grietas o grandes fracturas. Aun cuando yo diría que las regionales y lo sucedido en Barinas es una ventana que se abre al país sobre las posibles fisuras entre el gobierno. Entre las instituciones, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera. La propia presidencia. Entonces, yo creo que Barinas abrió una ventana a fisuras que probablemente existan, pero que para la cotidianidad, para la gestión del diálogo, parecía pues que el gobierno era un bloque cerrado. Nos estamos como desnudando, que Barinas desnudó de alguna manera la política, y estaba escribiendo, en este momento terminando de escribir sobre las regionales, que yo creo que son una suerte de laboratorio político que podría estar marcando la pauta de lo que podía pasar de aquí en adelante con las próximas elecciones en Barinas, con las presidenciales, etcétera, etcétera, donde, bueno, afloran quiebres internos, por supuesto, en ambos bloques, muy conocidos los de la oposición, menos notorios los del gobierno hasta este momento. Vamos a ver entonces un poco ese campo de la oposición, ¿no? Que pudiéramos dividirlo en dos, en una oposición radical que había estado dirigiendo el destino de la oposición global en los últimos 3 años, y esa nueva oposición que participó en las elecciones y que está ocupando cada vez un espacio mayor. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, ahorita en la oposición hay dos bloques, igual que podemos hablar de los macrobloques que son gobierno y oposición. Yo diría que hay dos bloques, el bloque abstencionista dirigido por Leopoldo López y el bloque pues participacionista, si es que eso existe, o el bloque electoral. Eso me parece a mí muy importante, que haya un bloque, yo diría, vamos a decir democrático, en el sentido que entiende que hay que participar en los procesos electorales, que la abstención y la negación del voto no venezolanos y venezolanas, porque como he escrito yo por ahí, la abstención tiene un grave problema, es un silencio electoral donde tú no le vas a preguntar al 40, ¿cuánto fue el porcentaje que se abstuvo? 42,8%. Ese fue el de participación, creo. El de participación, bueno, el contrario de 42,8%, tú no le vas a preguntar a todos y cada uno porque se abstuvo. Entonces, la abstención es una suerte
de comportamiento político secreto, que tú no sabes de cuál fue realmente la causa. Que nos analicemos fuertemente el bloque gobierno y el bloque oposición, que de alguna manera pensemos en las regionales como un laboratorio político electoral y en Barinas como yo diría una llamada de emergencia. Sonaron las alarmas. Sonaron las alarmas, yo diría, para el bloque gobierno, y sonaron las alarmas de alguna manera también para la democracia. Eso es un poco el análisis que yo hago de las recientes regionales. Creo que como venezolanos y venezolanas hemos sobrevivido a la crisis multidimensional. Eso habla muy bien de nosotros, de la venezolanidad. Hemos sobrevivido bastante bien a la crisis multidimensional, pero la crisis multidimensional está desnudando la política. Está desnudando la política y nos está haciendo a los ciudadanas y ciudadanos, independientemente de la posición política, más críticos y más críticas ante la desnudez de la política. Analicemos ahora el centro, ese gran espacio que queda allí en medio de los dos bloques claramente identificados y en donde, digamos, ahí contribuyen diversas corrientes. Hay los abstencionistas de siempre, están personas que están decepcionadas del gobierno, decepcionadas de la oposición, personas que están demasiado ocupadas en atender esa crisis multidimensional que tú señalas. Claro. ¿Cómo analizar ese espacio tan heterogéneo? Bueno, ese es un espacio que tú lo denominaste pues muy heterogéneo. Es un espacio que son diversas las causas por las cuales ellos están en ese espacio, tú las señalaste. Una es bueno, estoy enfocado en enfrentar la crisis multidimensional. Otra parte está constituida por los desafectos a la política, lo que se llama desafección política, los que están a punto de saltar para el otro lado, los que decidieron no voy a votar más nunca porque no creo en el voto. O sea, ese es un espacio donde hay multiplicidad de conductas y una multiplicidad causal. Pero ese es un espacio que si se consolida en torno, yo no sé si es correcto que yo diga si se consolida en torno a la orfandad política, a la sensación de orfandad política. No me siento cómodo con esto, no me siento cómodo con otro. Yo antes estaba aquí, pero ahora lo cuestiono, pero tampoco quiero saltar para el otro lado. Entonces ese es un espacio importantísimo en este momento que para mí va a marcar la pauta electoral. Es un espacio que puede seguir absteniéndose como una decisión a mediano y largo plazo, pero también es un espacio que puede decidir de repente participar en próximas elecciones y cambiar el rumbo político del país. Ese es un espacio que los políticos deberían atender. Ese es un espacio donde el proceso de diálogo juega un papel importantísimo. Yo creo que hay una gran desilusión en general y de ambos bloques por la incapacidad de dialogar que ha demostrado el liderazgo político de oposición y de gobierno. Ya sea por la razón que tú te hayas parado de la mesa, pero por quítame estas pajas. O sea, cuando yo estaba chiquita, no sé si cuando tú estabas chiquito eso existía, hay un juego que decía voto tierrita y no juego más. Okay. Entonces aquí, en especial el gobierno ha sido como muy frágil ante el diálogo y todo el tiempo está votando tierrita y no juego más. Y quizás internamente tendrán sus razones, pero a la luz pública de lo que es la ciudadanía, genera desilusión, apatía, desafección política, tiene unas consecuencias políticas, electorales y psicológicas, que es la desilusión, la desafección, la apatía. Entonces me retiro de lo político y me concentro en sobrevivir. Eso está pasando. Y eso no sé si el liderazgo lo ha leído, ha entendido. Es muy difícil decir porque se abstuvo ese importante porcentaje.
pero tú puedes hacer hipótesis de acuerdo a los conocimientos que uno pueda tener de sociología, de política, de sociología electoral, etc. Yo creo que estamos en un punto que yo en lo que escribía hoy decía que yo no sé si es de no retorno, un punto político electoral de no retorno. Podríamos cruzar profundamente para otro lado y decidir ser como otros países donde las elecciones no convocan y la abstención convertirse no en algo coyuntural que podía ser las regionales, por regionales, porque a nosotros nos convocan las presidenciales, pero también tiene los ingredientes de la incapacidad de liderazgo para dialogar, la gestión, la crisis y la gestión de la crisis multidimensional. Y llega un momento en que yo creo que una variable causal muy importante de la crisis, que es el cerco geopolítico, tú la empiezas como a devaluar. No la cuentas entre las variables causales principales, que yo creo que es una causal fundamental. E inmediatamente te enfocas en lo cercano. ¿Qué es lo cercano que tú tienes? El liderazgo político. Entonces empiezas a buscar unos culpables prácticamente que puedes ver, tocar, empujar, no votar por ellos. ¿Entiendes? Yo no puedo no votar por Biden, por ejemplo. Que es una forma de protesta, que no es la ideal, porque también yo me puedo abstener y de repente armar un grupo político abstencional, entonces puedo llamar el grupo abstención, y empiezo a hacer eventos, congresos, empiezo a escribir en los periódicos, saco comunicados, ¿por qué me abstengo? Quiero decirle al país, ¿por qué me abstengo? Eso casi no sucede. Okay. Porque la abstención no es un partido político, la abstención no tiene un liderazgo, como tal es un fenómeno plural, múltiple, sin conducción política como tal, a menos que surja un liderazgo o una voz que empiece a captar la abstención, a conducir la abstención, a darle sentido a la abstención, y de repente salga un candidato que le interese o una candidata que le interese a la abstención. Bueno, María Corina Machado ha tratado de hacer eso, pero sí. Me parece a mí que no ha logrado. Bueno, ella no lo ha logrado porque no lo logra ni en su mismo espacio político opositor. Ella tiene, bueno, tiene sus seguidores, es una mujer muy radical, yo diría que es valiente, es muy clara, es muy radical, es valiente, puede que te guste o no te guste, pero ella tiene mucho rechazo dentro de la oposición. Y por lo que vimos en las elecciones, podría ser que al interior de la oposición, aquella oposición no abstencionista, esté tomando un mayor espacio político dentro de la fracturada oposición. Eso también habría que analizar lo que está sucediendo allá adentro. Se impondrá la oposición no abstencionista. Entenderán que el abstenerse, tú no hablas políticamente cuando te abstienes. Porque yo no sé cuántos de la oposición se abstuvieron, cuántos no pudieron llegar, cuántos se enfermaron, cuántos eran chavistas y cuántos no eran. Claro. Mariclén, un elemento importante también de este año que está concluyendo es el tema económico. Se habla y se siente hasta cierto punto una recuperación. Hay una polémica sobre si esa recuperación es real, es ficticia, si solamente favorece a pequeños sectores de la población, de la clase media hacia arriba, en fin. Pero en todo caso es bastante distinto el escenario económico que se plantea para 2022 que los que se planteaban, por ejemplo, en el año 2019, 2020, 2021. Eso pudiera influir, cambiar este panorama que tú estás dibujando, pudiera aumentar la participación o disminuirla. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí el liderazgo político, si entiende lo que está pasando, si entiende que es ficticio, como tú dijiste, que es un repunte ficticio, donde además se beneficia sobre todo el sector privado que se maneja en dólares, en grandes cantidades de dólares. Pero yo creo que es el momento en que el liderazgo político podría aprovecharse de esta bondad económica que estamos viviendo
que yo no creo que obedezca a ninguna gestión sesuda, sino a otras variables. Sobre todo que hay una dolarización de facto en el país y que no solamente los ciertos sectores privados, digamos, ganan en dólares y se mueven en dólares, sino que el dólar la población está accediendo al dólar. La población está accediendo al dólar. Entonces, también habría que analizar la política económica del gobierno. Y no sé, yo me acuerdo que yo fui a Ecuador cuando comenzó la dolarización hace muchísimos años. Y bueno, ahí corría ya el dólar. Tan es así que yo estaba ahí con el Observatorio de Medios y me dieron un vuelto de una moneda de $2, una moneda en moneda. Y yo fui una vez a Estados Unidos y pagué con esa moneda y me miraron como una loca y me dijeron que qué era eso, casi me ponen presa, que dónde yo había sacado eso. Yo le dije, bueno, pero eso no es una moneda norteamericana, es en dólares, me la dieron en Ecuador. Me dijo, no, eso no es una moneda de aquí. Pero yo estuve allá al inicio de la dolarización. Okay. Bueno, pues de repente entraremos en un proceso de dolarización formal, porque ya hay digamos, una dominancia, porque inclusive se le está pagando a ciertos sectores, se le está pagando, mucha gente, por ejemplo, al servicio doméstico, digamos, como se le dice, le están pagando en dólares. Alguien que contrata, que te viene a, qué sé yo, a arreglar un bote de agua, le pagan en dólares, o sea, ciertos sectores de manera. Entonces, que yo creo que el gobierno yo creo que debe tomar una decisión franca y abierta sobre lo que está sucediendo. Ya para finalizar, Mariclén, vamos a hablar un poco de ese epílogo, de ese extraining que tiene el año 2021 en materia político-electoral, que son las elecciones de Barinas del 9 de enero. Aquí bueno, hubo una situación en la que alguna gente pensó que iba a producirse violencia, que íbamos a retornar a situaciones ya superadas, pero parece que todo el mundo lo manejó con tranquilidad y se está planteado este escenario electoral para el 9 de enero. ¿Cómo lo ves? En ese manejar, voy a ir por allí, en ese manejar con tranquilidad, yo creo que hay un agotamiento político electoral, o sea, todos estamos concentrados en la crisis multidimensional y importantes sectores poblacionales están concentrados en sobrevivir. Entonces ya yo en mi escrito ponía que aquella fiesta electoral que eran las elecciones en Venezuela, ya eso no existe. Ya la abstención es una suerte de voto protesta. Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento de apatía, concentrados en la sobrevivencia. Por ejemplo, los empleados públicos, muchos empleados públicos con los sueldos que hay, que cuando tú los cambias a dólares es $1, $2, $3. Los empleados públicos se han buscado otra fuente de ingresos, un ayúdame a vivir. Yo creo que entonces si algún día retomamos la rutina, viene un redimensionamiento del tamaño del Estado generado por la economía, un proceso como natural cuyas causas son la economía, la sobrevivencia, cómo sobrevivimos en esta crisis, y vendrá que además yo creo que es un redimensionamiento que es necesario por aquello de que cada vez que hay un cambio de gobierno o un cambio de ministro, hay una tentación de colocar a tus familiares en cargos, a tus amigos más cercanos. Eso siempre ha sucedido en Venezuela y sigue sucediendo, de manera entonces que tú tienes como grupos familiares trabajando en un ministerio, en una institución, y entonces la burocracia crecía por razones familiares, afectivas y por otras razones que no la necesidad de la propia burocracia. Entonces yo creo que viene ahorita algo que no es malo, que es un redimensionamiento del tamaño del Estado, un redimensionamiento de la burocracia, un proceso de sinceración, es que se dice, burocrática. Yo creo que esto no es malo lo que va a suceder. Mucha gente bueno, por qué sé yo, por las bolsas CLAP, por esos beneficios que cada día son menos frecuentes.
Entonces yo creo que hay algo bueno de esta pandemia que es ese redimensionamiento de la burocracia estatal. Por allí podemos verlo. Y bueno, otro país, pues, otro país, otra manera de trabajar, otra manera de enfrentar la crisis. Nosotros teníamos unas bonanzas petroleras que nos había hecho muy diferentes al resto de Latinoamérica. Una suerte de prepotencia del venezolano cuando viajábamos, nos creíamos superiores, viajábamos con plata, con más dinero. Bueno, éramos una élite latinoamericana gracias al petróleo. Bueno, eso es como cuando hay una familia que digamos que el jefe, el cabeza de familia no cuenta que está quebrado y de repente se va a la quiebra de la familia y tú te encuentras que eres pobre de solemnidad. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas nos hemos dado un golpe con esta crisis. No somos un país rico. Hemos descubierto en realidad que entre las causas del despojo del país está la corrupción, que la corrupción está allí metida por todas partes, que a lo mejor somos corruptos y corruptas y no lo sabemos porque nos parece natural y normal lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que este es un momento, como dicen cuando ante los católicos, yo soy católica de origen, vamos a hacer un examen de conciencia político y reencontrarnos con nuestra nueva realidad, que es esta que estamos viviendo. Okay. Bueno, ese es un excelente mensaje para terminar esta entrevista, que probablemente sea además la última del año 2021 en la sesión cara a cara. Así que bueno, le doy las gracias a Marie-Claire Stelling por haber estado nuevamente con nosotros, también al equipo técnico integrado por Emilio Laperuta y de producción por Rexoida Rusa. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene 170,000 seguidores. Y si ustedes le dan a la campanita, van a tener el aviso de estas entrevistas y de los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, que se transmite los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, hora venezolana, pero que bueno, también va a entrar en receso y comenzará de nuevo en el mes de enero. Entonces, amigas y amigos, si no nos vemos de nuevo, feliz año y será hasta la próxima vez.